Vamos entonces a hacer la revisión con respecto a genitales externos femeninos y pues considero que sea solamente pues esa temática y desea el tiempo que nos ocupe, pero no creo que sea pues muy significativo. En lo que me comentaron ayer, pues con respecto al examen del próximo lunes, pues para confirmar lo que corresponde pues a patología de riñón en forma única en la evaluación pues que se va a realizar. Y bueno, algo para comentar, para proponer. Y si no, entonces, Dani, pues, o sea, comenzamos entonces. Listo, doctor, ya vamos a presentar entonces. Después la presentación y mejor nos ponemos en cámara. Bueno, listo, gracias. Dani, buenos días. Buenos días, doctor. Yo, Johan y Alexandra. Doctor, Dani, ¿qué mencionaste? que si se miraba la presentación, pero no, ya me di cuenta que todavía no. Doctor, ¿se le puede dar el acceso a Johan, que está queriendo ingresar? Es que no me aparece. No lo veo. Allá está presentando ya. Sí, ya. Es que creo que ya entró. Cierto, Johan es el que está haciendo la presentación, ¿cierto? Sí, yo ya lo vi por ahí. Sí, Johan, doctor, ¿estás gracias. listo? Bueno, listo. Y Alejandra. De ahora sí se ve. Sí, Johan, Sí, ahí ahora se se... ve bien. Listo, Ahora sí, perfecto. disculpen las molestias, hasta ahorita cogí. Listo, no problem. Listo, Johan. Alejandra.
Buenos días, entonces vamos a hablar un poco sobre las patologías genitales de los genitales externos femeninos. Listo, Dani. Entonces ¿Me nos escuchan? ponemos los tres en cámara, por favor. Dani, Johan y Alejandro. Sí, yo estoy en Listo, cámara. gracias, Dani. Listo. Sí, ya está bien. Johan, ¿Listo? Johan, siguiente. Alejandra, Alejandra, ¿no está? Sí, está en la llamada, doctor. Alejandra, Alejandra. Doctor, qué pena, es que acaba de salir que Alejandra se salió, de pronto pues está teniendo algún tipo de problema o algo, yo creo que ya entra. Bueno, pues necesito pues que los tres estén en cámara, por favor. Johan, Ya aparezco. listo, Johan, perfecto, gracias. Por el momento Listo. que ingrese Alejandra, pues, o sea, pues también que se ponga, por favor, prenda la cámara, ¿sí? Bueno, doctor. Bueno, listo, Dani, empezamos, ¿no? Bueno, Listo. entonces vamos a hablar un poco sobre la anatomía de los genitales externos. Tener muy en cuenta, pues, esta parte de esta zona que se llama la vulva. Vulva o pudendo también es conocida y la comprende el monte del pubis, el clítoris, los labios mayores, los labios menores y el vestíbulo vulvar. Siguiente. Entonces, dentro del vestíbulo vulvar La podemos Biblia no encontrar muy bien. estructuras. ¿Cómo, doctor? No, qué pena que le interrumpí, que estaba saludando a Alejandro. Ah, ya. Listo, Dani. Entonces, dentro del vestíbulo vulvar encontramos estructuras como el orificio externo de la uretra, que se encuentra situado a 2.5 centímetros del clítoris. Encontramos el orificio de la vagina, el himen, el orificio de los conductos parauretrales, los orificios de las glándulas vestibulares menores y los orificios de las glándulas vestibulares mayores, como se observa en la imagen, eh, las glándulas de Bartolín. Siguiente. Dani, Bueno, dentro de las infecciones, Dani, sí, de pronto, devuelven una diapositiva. Perfecto. De, sí, doctor. pues hay que, pues, como nos está mencionando Dani, pues determinar pues, lo que son las estructuras que corresponden a los genitales externos, igualmente como se establece en el hombre. Saber cómo es digamos, el límite. Y en esto, de acuerdo a lo que nos están mencionando, pero o sea, la vagina no forma parte de los genitales externos, ¿de acuerdo? Ahí están mencionando una Listo, estructura doctor. que se llama el himen. Algunos los tres tiene, pues, digamos, nos recordamos histológicamente eso de que está conformado, o eso qué significa. Lo pregunto, pues ya les voy a hacer como la mención, el por qué pregunto algo de eso. Sí, doctor, pues el himen es una estructura delgada y está asociado pues a la virginidad de las mujeres, doctor. Bueno, que es una membrana que ya está conformada pues, por un tejido conectivo que es de tipo fibroso, el cual tiene externamente recubrimiento de tipo epitelial y pues forma parte pues como de una serie llamémoslo, de mitos o de disciplinas culturales en las cuales pues sabemos que en algunas es muy importante dentro de lo que significa el inicio de la relación de pareja de una mujer, como por ejemplo la cultura judía, eh, en la cual pues eso representa el hecho de tener la factibilidad o la dignidad de poder iniciar pues una relación de pareja. Con ella quería mencionar pues antes digo que eso no está adelante, es el hecho de que a veces pueden suceder situaciones en el himen. Hay uno que se llama, y pues el que más significancia clínica tiene es el himen que es imperforado, hecho que hace que
en el momento en que la mujer entra en la adolescencia y que se comienza a generar el periodo o los ciclos menstruales, y llamémoslo por algo de tipo de conocimiento, de cultural, pues se supone que siempre en forma inmediata deben de ser los padres, en el cual se genera una educación, y eso pues debería pues, ser algo normativo, pues no que se adquiera ese conocimiento por otros medios, y en el cual nos llega la menstruación a los 12, los 13, a los 14 años, y comienza a generar pues, evolutivamente una serie de signos o síntomas por el hecho de que ese contenido menstrual se está depositando pues, a nivel del canal vaginal. Se reabsorbe en alguna proporción, pero hay otro componente que no se reabsorbe pues, por la agregación plaquetaria y se forman como coágulos en ese sitio. Es un hecho que no es de la cotidianidad, pero sí sucede, y sucede también el hecho de que es una niña, una mujer que está en los 14 años y nunca ha tenido un periodo menstrual, y eso por falta de conocimiento, y resulta que pues se comienza a generar signos y síntomas, a lo que eso puede evolucionar el hecho de tener ese material coagulado en ese sitio, de pronto de respuesta inflamatoria, y convertirse en un proceso de tipo infeccioso. Y es el hecho de que sea un niño que está imperforado. Pues hago el comentario solamente pues porque lo vi, y que puede formar parte dentro de los procesos o situaciones anormales que se puedan presentar aquí en este sitio. Bueno, ya podemos seguir, Dani. Gracias, doctor. Bueno, entonces dentro de las infecciones frecuentes, siguiente, encontramos una gran variedad de organismos que pueden afectar el tracto genital femenino y producir molestias y morbilidad considerable. Algunas de las infecciones son debidas a cándidas, tricomonas, gardenelas, son muy frecuentes y pueden causar molestias significativas sin secuelas graves. Otras como la gonorrea, las debidas a clamidia, son causas principalmente de infertilidad. Y aún otras como las infecciones por micoplasma se hallan implicadas en abortos espontáneos. Los virus, principalmente los papilomavirus humanos, parecen estar implicados en la patogenia del cáncer en la región vulvar y cervical. Muchas de estas infecciones se transmiten por vía sexual, entre ellas las tricomoniasis, la gonorrea, chancroides, granulomas, linfogranuloma venéreo, sífilis, las infecciones por micoplasmas, infecciones por clamidias, herpes o las infecciones por el VPH. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro tomado del libro de patología de Robbins, donde encontramos la distribución anatómica de las infecciones genitales femeninos, pues, donde podemos ver, pues, a la derecha, a la izquierda, podemos ver los microorganismos como el herpes, los moluscos, el virus del VPH, la clamidia, la neisseria, y las regiones donde son más comúnmente, afectan más comúnmente. Siguiente. Bueno, abordando pues la patología de los genitales femeninos externos, encontramos una enfermedad que puede afectar tanto la parte externa como la interna, que es la EIP, enfermedad inflamatoria pélvica. Esta hace referencia a una infección ascendente que comienza en la vulva o en las glándulas vaginales, pero que se extiende de forma ascendente a todo el aparato genital, pudiendo afectar todas sus estructuras. Hay por lo menos 3 causas conocidas de enfermedad inflamatoria pélvica, que es el gonococo, es más frecuente como una parte de infección gonocóxica, las infecciones post-aborto y postparto, causada habitualmente por el estafilococo, el estreptococos, por bacterias coliformes y por Clostridium perfringens. Y las infecciones por clamidias también son muy frecuentes. Siguiente. Sí. Bueno, dentro de las complicaciones de la IEF comprenden la peritonitis, la obstrucción intestinal debido a adherencias en el intestino delgado,
y los órganos pélvicos, bacteremias que pueden producir endocarditis, meningitis y artritis supurativas. Pueden haber causas de problemas de infertilidad, que es una de las consecuencias más comunes temida por la enfermedad inflamatoria pélvica crónica de larga duración. Siguiente. Bueno, ya entrándonos a la parte de los genitales, a la parte de la vulva, encontramos los quistes de Bartolín. Siguiente. Bueno, una infección aguda produce una inflamación aguda en esta glándula, que es conocida como adenitis, y puede dar lugar a un absceso de Bartolín. Los quistes de Bartolín son relativamente muy frecuentes, dan en todas las edades y se producen como consecuencia de la obstrucción de los conductos de esta glándula, por lo general por una infección precedente. Estos quistes pueden aumentar de tamaño, se dice que hasta de 3 a 5 centímetros de diámetro, y estos se hallan revestidos por un epitelio transicional de conducto normal, o también lo podemos encontrar por una metaplasia escamosa. Esos quistes producen un dolor desagradable, grandes molestias locales, y se pueden extirpar o se pueden abrir permanentemente, lo que conocemos como marsupilación. Dani, perdame un momentico, antes de seguir con los trastornos epiteliales. Eso que estaba mencionando, Dani, de los procesos inflamatorios infecciosos a nivel de los genitales externos, como él mencionaba, es un tipo de patología demasiado común, casi que es normativo que todas las mujeres, no en una, sino en muchas oportunidades, están asumiendo un proceso infeccioso de estos. Es dado que hay unas condiciones, porque es una zona que es húmeda, una zona que, que es que no pertenece en todo su aspecto al componente externo, y de que en ese sitio y lo que se continúa con la vagina existen una inmensa cantidad de microorganismos como hábitat normal, y que de acuerdo pues al pH que se tiene hace que tengan un crecimiento limitado para no producir infección. Pero es dado que el pH se puede variar y eso generar pues un proceso de tipo de respuesta o de crecimiento de alguno de los tipos de microorganismos, siendo mucho más frecuentes unos que otros. Creo que lo hemos mencionado, o de pronto pues eso ya es común pues haberlo escuchado. Una mujer cuando es requerido, por ejemplo, tomar antibióticos, es muy dado que va a generar cambios en el pH, y es muy usual de que después de una mujer autoadministrarse un tratamiento con antibióticos termine en ese tratamiento con un proceso de un flujo, en el cual pues hay algún tipo de microorganismo en ese sitio produciendo pues realmente pues signos o un proceso de tipo patológico. Hay algo con respecto a las lesiones que suceden en ese sitio y que suceden también en vagina e indudablemente en cervix uterino, que posiblemente son lesiones que no son muy visibles. Ahí, por ejemplo, Dani mostró algunas lesiones que se pueden generar, por ejemplo, la sífilis, que sabemos... perdón, un momentito, muchachos, Juan Camilo Reyes. Juan Camilo. Juan Camilo, aquí tiene varias fallas. Efectivamente, María Fernanda Rojas. María Fernanda Rojas. Doctor, ella ya no está. ¿Cómo? Ella ya no está pues presente con nosotros acá en el salón.
Oye, ¿por qué tengo esas listas tan alteradas? ¿Por qué me...? Ah, pues que me parece otra. Bueno, gracias, Marcela, por comentar. Pues esa lista que mandaron. Ah, Felipe, cuando se acuerde, me manda por favor el listado. Sebastián García. Señor, hola doctor. Eh, Hola, Sebastián. ¿Se está escuchando mal? ¿Me escucha bien, Sebastián? Yo sí, doctor. Bueno, perfecto. Hay una lección, pues de pronto puede que lo tengamos en cuenta. Y pues no parte todavía pues como la disciplina normativa o de conocimiento pues, de ustedes, pero es dado de que sí pueda suceder. Una sífilis primaria que se presenta pues en genitales, ¿tenés el conocimiento de cómo es esa lesión? No, doctor, pues así no me acuerdo, no recuerdo, qué pena, doctor. Bueno, no, perfecto, listo. Chamorro, Santiago Doctor, una cosita. y Sara. Lo que pasa es que algunas personas le estamos escuchando como mal, como lejos. Bueno, pero me voy a colocar unos audífonos. Sí, eso vi que estaban comentando. ¿Me escuchan mejor o igual? Yo lo escucho Sí, bien. doctor, mejor. Sí, bueno. Si me escuchan en un momento dado, pues diferente, entonces busco otra forma. Bueno, estamos haciendo mención a esos procesos inflamatorios, infecciosos esperados porque no sea la idea, sino porque es muy frecuente que sucedan a nivel de este sitio anatómico. Entonces, el comentario eh, que estoy pues haciendo y pues preguntando es en forma concreta cuando hay una sífilis primaria. Y listo, Felipe, muchísimas gracias. Una sífilis primaria es una lesión que es una úlcera, tiene unas características especiales, que es una úlcera que es limpia. Limpia quiere decir de que no tiene secreción de ningún color, el fondo es totalmente claro y es una lesión que tiene una característica que no duele, ella no presenta ningún tipo de síntomas. Entonces es muy dado a que en ese sitio pase desapercibido, pues porque no se va a estar haciendo un autoexamen pues en forma permanente a diario y es una úlcera que se presenta en más o menos en unos 5 días y ella desaparece espontáneamente sin recibir ningún tipo de tratamiento. A diferencia de lo que sucede en el hombre, pues que es totalmente visible, generalmente se genera a nivel del surco balano prepucial, aunque no presente síntomas, pero es algo que se ve. Y es dado que en el hombre también, pues puede ser que fue un trauma o bueno, algo que no tiene significancia y ella desaparece y para él, dentro de su conocimiento, pues simplemente no hubo nada. Esa es la parte como álgica de esos procesos infecciosos que suceden a nivel del sistema reproductor femenino, sobre todo los que son originados a través de transmisión sexual, lo que son los papilomas, son lesiones que pueden ser planas y no ser en una forma muy evidente, inclusive algo tan que mencionaba Dani, ahora que es por ejemplo la gonorrea, es posible que la mujer no presente ningún tipo de, perdón un segundito, algún tipo de síntoma característico.
algún tipo de síntoma característico como es Estefanía. Estefanía. Sí, doctor. Hola, muy buenos días. Buenos días. Estefanía, tenemos más o menos el concepto de cómo se presenta clínicamente un proceso infeccioso a causa de este germen del gonococo. Pues doctor, la mayoría de pacientes casi siempre son asintomáticos al principio, Y al final, pero no, porque ese es un término pues que es parte del léxico diario. Daniel Vargas. Daniel. pues doctor, ya los pacientes se pueden infectar, por ejemplo, vía oral y presentar amigdalitis, dolor de garganta, fiebre. mm, Pues eso es un hecho como de una complicación, por decir algo, pero la pregunta es concretamente cómo se presenta. Daniel Vargas. 23. Daniela Gómez. Daniela. Sí, doctor. Daniela, estoy preguntando si sabemos cómo es la presentación clínica generada por este microorganismo. Doctor, creería yo que secreciones. Sí, ¿en dónde? ¿Y de qué color? ¿Y de qué bueno? Secreción que suele ser de color amarillo, verdosa, generalmente tiene mal olor, mm, y ya creería que, o sea, como que lo más frecuente o con lo que uno más se puede guiar es con el color del flujo, por ejemplo, especialmente en las mujeres. Bueno, o sea, hago el comentario es porque en el hombre siempre presenta una manifestación clínica inicial. O sea, no, este germen, o sea, un porcentaje muy importante siempre va a tener manifestaciones clínicas. Y la sensación de, inicialmente de prurito y de disuria, que es el dolor pues, para la micción, y que termina generando una secreción, de que es de un color amarillo verdoso y que produce mucha manifestación clínica, hecho que hace que el paciente o consulte. Y la idea, pues, desafortunadamente, pues, nuestros tipos de servicios prestadores de salud, porque eso casi que es, digamos, como una urgencia, el paciente termina yendo a una droguería y realizar tratamientos empíricos con respecto, pues, a un adecuado manejo, el cual los síntomas van a desaparecer, pero posiblemente puede quedar una infección ahí latente. A diferencia en la mujer, es dado que pueda generarse la posibilidad de no generar ningún tipo de manifestación clínica y pues ahí el tema de las enfermedades de transmisión sexual, pues a cuántas personas adicionalmente puedan llegar a presentar a través de una sola persona, otra cantidad de personas, porque pues va de una a otra y esa va a otra y va a otra, a tener esta comunicación insistente de enfermedades de transmisión sexual. Y detrás de ellas, pues cualquiera que se pueda venir, digamos, no es que es complejo, pero sí se basa el control de este tipo de situaciones bajo un tipo de responsabilidad personal con respecto a esta situación. La tricomoniasis también es demasiado frecuente, la clamidia igualmente en hombres y mujeres, y en esa es más factible que el hombre, por ejemplo, no presente unos síntomas tan claros como si los presenta, por ejemplo, la mujer. A veces, pues, existe diferencias significantes entre uno y otro y pasar por alto en muchas situaciones este tipo de procesos inflamatorios infecciosos en el sistema reproductor femenino. Continuamos entonces con los trastornos epiteliales venga, y a consecuencia de eso,
lo que mencionan ahora, los quistes de Bartolini que mencionaba, es una patología supremamente común, en la cual viene a dar unos síntomas porque ese quiste ha crecido lo suficiente como para que genere no esa sensación de dolor, sino de incomodidad, de que hay algo extraño, un cuerpo extraño en ese sitio. Y al generar la manipulación o el autoexamen se encuentra con la lesión quística, una lesión nodular en ese sitio. Y un quiste Bartolini pues regularmente es secundario a procesos, o regularmente no, siempre es secundario a procesos de tipo infeccioso. Bueno, sigamos entonces, Dan. Bueno, entonces para hablar de los trastornos epiteliales no neoplásicos, primero vamos a hablar del término Alejandra, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Uf, me le gané un saludo. Qué bien, gracias. Qué pena, doctor. Buenos días. Entonces, este término se usa clínicamente para describir el engrosamiento epitelial en forma de placas, que va a tener un aspecto opaco y blanquecino. Esto puede producir prurito y descamación y puede ser causada por distintos trastornos, ya sean benignos, premalignos o malignos. Siguiente. Perdón, Alejandra, le comento una cosita ahí, perdón que me le meta. Pues yo no sé si va a hablar de eso. Resulta que esa que está mencionando, Viviana o Alejandra, ¿cómo le dicen? Alejandro. Alejandra, bueno, sí. Este término leucoplasia siempre habla de lesiones blancas y eso lo tenemos que tener muy presente siempre, y esas lesiones blancas se dan con mucha frecuencia en cavidad oral y también pues, en el sistema reproductor femenino. Y esto es parte de nuestra obligación, de nuestra disciplina, identificar ese tipo de lesiones. Esas lesiones blancas se dan porque resulta que el epitelio, que sabemos, el epitelio que se encuentra en el sitio que estamos haciendo referencia, un epitelio plano, estratificado, sin generar o generando queratina, dependiendo del sitio anatómico del que estamos hablando en estos momentos. Pero resulta que cuando hay algún proceso, cualquiera que sea, que aumente, o sea, que ese epitelio que no tiene queratina, porque hay un trauma, porque hay un proceso infeccioso y en un momento dado comienza a generar queratina, esa queratina cuando se humedece toma ese color blanco. Por eso es que se llama así leucoplasia. Y eso implica de que algo anormal está sucediendo ahí. Ejemplo, que están creciendo muchas células, se están multiplicando demasiado y puede llegar hasta ser una lesión inocua, hasta llegar a ser un proceso preneoplásico. Listo, Alejandra, sigue. Bueno, entonces entre los trastornos por los que se puede causar esta leucoplasia están las dermatosis inflamatorias, el líquen escleroso e hiperplasia de células escamosas y neoplasias intraepitelial vulvar, la enfermedad de Paget y también el carcinoma invasivo. Siguiente. Entonces, entre las dermatosis inflamatorias, vamos a hablar de la psoriasis, que es una dermatosis inflamatoria crónica. Parece tener una base inmunitaria, ya que es frecuente que esté asociada con la artritis y se presenta en cualquier articulación, de manera simétrica o puede afectar un solo lado. Entonces, la psoriasis está también asociada con miopatías, enteropatías y hasta con el SIDA. Esta lesión es típica con una placa de color salmón rosado y que está bien delimitada y cubierta por escamas blanquecinas plateadas que son poco adherentes. Cuando se presenta en la zona genital se caracteriza por afectar los labios mayores, los menores y también la parte inferior de la vulva. Usualmente ocurre en mujeres jóvenes, manifestándose a través de máculas, manchas rojas en la piel, escamas, prurito e irritación. En ocasiones también puede afectar el ano. Siguiente. Bueno, entonces acá vemos algunas de las imágenes y estas lesiones tempranas pueden estar denominadas por inflamación, se caracterizan por la presencia de pequeñas pústulas y eritemas. Las lesiones ya crónicas establecidas eritematosas están cubiertas de una escama blanca plateado como la que vemos en la imagen de arriba, que es muy característica.
a nivel microscópico, hay una hiperplasia epidérmica, escamas parequeratóxicas y una acumulación de neutrófilos como dentro de la epidermis superficial. El líquen escleroso se presenta en forma de placas o máculas blancas y lisas que con el tiempo pueden aumentar de tamaño y fusionarse. Esto produciendo una superficie que recuerda como a la porcelana o al pergamino. Cuando se afecta toda la vulva, los labios se atrofian y se aglutinan, no sé, como que se unen, y el orificio vaginal también se va a encontrar estrecho. Histológicamente, en esta lesión se caracteriza por un adelgazamiento marcado de la epidermis, también una degeneración de las células basales, queratinización excesiva o hiperkeratosis, cambios eh, escleróticos de la dermis superficial y también por un infiltrado en forma de banda en la dermis subyacente. Entonces, la edad más frecuente es que se presente en mujeres posmenopáusicas. Esta es una infección que se puede encontrar en todas las zonas de la piel y, aunque se desconoce su patogenia, también se cree que hay una implicación autoinmunitaria. Aunque el líquen no, o sea, por sí mismo no es una lesión premaligna, las mujeres sintomáticas tienen una probabilidad mayor de desarrollar un carcinoma epidermoide vulvar. Entonces, en esta imagen podemos ver una epidermis que está muy delgada y hay una esclerosis en la dermis. También células inflamatorias crónicas en la dermis más profunda. Siguiente. Entonces acá también vemos imágenes de cómo se puede ver un líquen escleroso. Son como también placas blancas. Siguiente. Entonces, ya hablando de la hiperplasia de células escamosas, es un trastorno inespecífico secundario al roce o al rascado de la piel. Esto o sea, las mujeres casi lo hacen siempre para aliviar el prurito. Clínicamente se manifiesta por leucoplasia y el examen histológico revela un engrosamiento de la epidermis e hiperkeratosis. En algunas ocasiones hay un infiltrado linfocítico en la dermis y el epitelio hiperplásico puede mostrar actividad mitótica, pero esta carece de atipia celular. Aunque la hiperplasia no se considera premaligna, en ocasiones está presente en los bordes de los cánceres vulvares. Entonces aquí podemos ver una hiperplasia de células escamosas. Esa imagen fue tomada del libro de Robbins. Se muestra Alejandra, de engrosamiento. pronto, me permite, yo le comento de esta imagen. Lo que está mencionando Alejandra es una patología muy significante, pues una zona atrófica esclerosante, los trastornos físicos y mentales que puede generarle pues, a una paciente. Y pues dentro de pues las lesiones pues que se puedan generar pues en este sitio que termina generando o sucediendo una manifestación clínica que ha mencionado Alejandra, que es el prurito. Hace que sea muy frecuente que suceda en ese sitio y que en muchas oportunidades el prurito eh, termina generando más lesión eh, que realmente la patología de base. Y a veces es no tan sencillo, pero puede ser de un componente de tipo mental hasta llegar a ser que la primera manifestación clínica de una mujer que esté cursando con un linfoma, una enfermedad de Hodgkin, o sea, un linfoma, puede ser la presencia de prurito en esa región, un prurito que es incontrolable y es un hecho que ojalá pues, lo tuviéramos presente no en primer orden o en la mano siempre, pero pues que es una paciente que es reconsultante y reconsultante por un prurito, pues considerar en algún momento dado que pueda estar cursando con un proceso neoplásico de células linfoides. La imagen nos está mostrando que esto se está señalando el epitelio que está engrosado, o sea, está cantótico, así es que se llama, y es después de la parte de abajo de lo que está más rosadito, que sigue ya con una línea
más oscurita que son las células basales, hasta que termina en la parte superior con eso que se torna de un color rosado, que no rosado, no, eso es como un rojizo, que eso es lo que es la queratina y eso es lo que hace que esa zona se vea de color blanco y que normalmente no existe ni ese espesor ni esa cantidad de queratina en ese sitio. Listo. Si ibas a mencionar algo de Viviana, perfecto. Sigamos. Ya, Es que Viviana, siguiente. perdón, Alejandra. Bueno, entonces las lesiones exofíticas benignas. Estas lesiones son elevadas o de tipo verrugoso. Estas pueden ser causadas por infecciones o por trastornos reactivos a una etiología desconocida. Uno de estos es el condiloma acuminado y esta es una lesión que es inducida por el virus del papiloma. Esto también se conoce como una verruga genital y el condiloma, también tenemos el condiloma plano sifílico, que también al igual que este son por consecuencias de infecciones de transmisión sexual. El pólipo fibroepitelial o acrocordones también son similares a estas excrescencias, o sea, estas lesiones exofíticas, y aparecen en otras zonas de la piel. Los papilomas escamosos vulvares son también proliferaciones exofíticas benignas y están recubiertos por epitelio escamoso no queratinizado y aparecen en la superficie de la vulva y estos pueden aparecer de manera única o múltiples. Cuando aparecen múltiples se conoce como papilomatosis vulvar. Y en la etiología de los pólipos fibroepiteliales y los papilomas escamosos es desconocida hasta el momento. Siguiente. Perdón, Entonces, Vivian, Alejandra, ese que estabas mencionando, pólipo fibroepitelial. A ver, es posible que alguien, pues en sus familiares, o que lo tengan desde ahora, es muy frecuente que se vean esas lesiones a nivel del cuello, de axilas, y que son unas lesiones que son como, llamémoslo, como excrescencias, como unas lesiones pedunculadas que salen sobre ese sitio y no son verrugas, pero no son de origen de tipo viral, sino que es un componente que tiene una gran influencia de tipo hereditario, que eso no, la implicación es más de tipo, digamos, de tipo estético que de tipo funcional, pues como para tener, y de pronto uno lograra reconocer la diferencia que existe con un pólipo de tipo fibroepitelial versus con una lesión verrugosa, por decir, por dar un nombre pues que pueda determinarse y que ya eso ya tiene una implicación diferente, pues porque puede ser parte como lo que mencionaba Alejandra de los condilomas planos o los condilomas de tipo verrugoso. Bueno, sigamos. bueno, entonces el condiloma acuminado son verrugas genitales benignas, están causadas por el BPH o están muy relacionadas con este, y es un BPH que consideran de bajo riesgo oncogénico, principalmente por los tipos 6 y 11. Estos pueden presentarse de forma única, pero también es muy frecuente encontrarlos como múltiples y afectan a la región vulvar, perineal, perianal, además de la vagina y el cuello uterino, que es menos probable que suceda. Las lesiones son idénticas a las encontradas en el pene y en la región perineal de los hombres cuando se presentan. Histológicamente, estas muestran un eje central de estroma papilar exofítico y ramificado, revestido por un epitelio escamoso que es engrosado, y el epitelio de superficie muestra alteraciones citopáticas víricas características, conocidas como atipia coilocítica. Esto consiste también en un aumento del tamaño del núcleo, hipercromasia y un halo citoplasmático perinuclear. Los condilomas no se consideran lesiones precancerosas. Siguiente. Entonces, en esta imagen podemos ver un condiloma acuminado históricamente. En el lado derecho vemos una imagen de un pequeño aumento de la arquitectura exofítica y papilar, y en la otra imagen se ve pues un gran aumento donde se ve el efecto citopático del BPH.
pues se ven los núcleos atípicos, hipercromáticos y aumentados de tamaño en halos perinucleares, que es donde está la flecha. Bueno, y, con respecto a esa imagen anterior, ese aspecto de la imagen izquierda, que son como entradas y salidas, ese aspecto, digamos, como digitiforme, que de pronto hemos podido ver alguna vez en una persona que tiene una verruga en la piel, que tienen ese aspecto, o sea, son como punticas de alfiler, lo que en términos generales genera este aspecto. Y indudablemente, pues al hacer el examen histológico, lo que mencionó Alejandra de esas células con ese cambio citopático, que es esa vacuola que existe dentro alrededor pues, del núcleo, y el núcleo que se vuelve irregular como si fuera una crispeta, o si fuera como arrugado. Sigamos. Esa imagen superior derecha se ve de una forma muy clara lo que podríamos de pronto haber visto en la imagen anterior, que son esas entradas y salidas, y que ese aspecto como digitiforme que les mencionaba, o lesiones perpendiculares delgaditas o menos delgaditas. Esa es la característica de eso, o en la imagen inferior izquierda donde están las flechitas mostrando ese tipo de lesiones. Bueno, Alejandro. Tienes el micrófono apagado, Aleja. Ya. Entonces también podemos ver la diferencia en la última imagen, en la más inferior, encontramos un pólipo fibroepitelial que fue extraído. Y también, bueno, pues los condilomas y ya, siguiente. Entonces las neoplasias, las lesiones neoplásicas escamosas. Entre estas neoplasias encontramos la neoplasia intraepitelial vulvar y el carcinoma de vulva. El carcinoma de vulva es una neoplasia maligna infrecuente, se dice que representa el 3% de los cánceres genitales en las mujeres, de los cuales 2/3 partes de estos se producen en mujeres mayores de 60 años. También tenemos el carcinoma epidermoide, que es el tipo histológico más frecuente, y respecto a su etiología y características histológicas, se divide en dos, que son los carcinomas basaloides o verrugosos y los carcinomas epidermoides queratinizantes. Los carcinomas basaloides y verrugosos están relacionados con la infección por PPH de alto riesgo, y principalmente por el tipo 16, el PPH 16. Estos suelen presentarse de manera menos frecuente y aparecen en edades de mujeres más jóvenes. Los carcinomas epidermoides queratinizantes no se encuentran relacionados con la infección por PPH, y esto es lo que los diferencia más que todo, y son más frecuentes que los basaloides y se presentan en mujeres de edad más avanzada. Siguiente. El carcinoma basaloide, estos pues se desarrollan a partir de una lesión in situ precursora que es denominada neoplasia intraepitelial vulvar clásica o BIN clásica. Esta forma de BIN aparece principalmente en mujeres de edad fértil, como ya lo había dicho, y comprenden lesiones como carcinoma in situ y enfermedad de Bowen. Los factores de riesgo para presentar esta neoplasia intraepitelial son que tenga como primer coito a una edad muy precoz y múltiples parejas sexuales. Son como los mismos que están asociados a las lesiones intraepiteliales escamosas cervicales, ya que ambas se relacionan con la infección por VPH. Se han descrito también regresiones espontáneas de la lesión intraepitelial en mujeres de menor edad, y también se ha descrito un riesgo alto de progresión a carcinoma invasivo en mujeres de 45 años y mujeres que están inmunocomprometidas. La edad máxima de incidencia de esta neoplasia se sitúa en la sexta edad de la vida. El carcinoma epidermoide queratinizante es más frecuente y se presenta más que todo en mujeres con líquen escleroso o hiperplasia de células escamosas de larga evolución. Como ya comentábamos antes, estas se encuentran de manera
Estas se encuentran como de manera seguida en los bordes de del cáncer. Estas no están relacionadas con el BPH y la incidencia máxima se encuentra en la octava década de vida de la mujer, o sea, mujeres mucho más adultas. Esta surge sobre una lesión precursora que también es denominada neoplasia intraepitelial, pero esta vez es diferenciada o BIN simple. Se ha pensado que la irritación crónica del líquen escleroso o de la hiperplasia pueden contribuir a una evolución gradual del fenotipo maligno y que probablemente por la adquisición de mutaciones impulsoras en oncogenes y supresores tumorales. Siguiente. Entonces, en cuanto a la morfología, del BIN clásica o del carcinoma basaloide, vamos a encontrar una lesión que es blanca, hiperqueratósica, que está definida, o por también una lesión que es pigmentada ligeramente elevada. Microscópicamente se caracteriza por un engrosamiento epidérmico, atipia nuclear, aumento de mitosis y ausencia de maduración celular. Estas son características parecidas a las que se encuentran también en las lesiones cervicales. Los carcinomas invasivos originados sobre este tipo de neoplasia intraepitelial, este BIN clásico, pueden ser exofíticos o indurados, con una úlcera central. Y en el carcinoma basaloide se encuentra que está como compuesto por nidos y cordones de células pequeñas que están densamente empaquetadas y que carecen de maduración. Esto se dice que recuerda como a la capa basal del epitelio normal. Y el carcinoma verrugoso se caracteriza por una arquitectura exofítica papilar y con una atipia cailocítica prominente. Por otro lado, en la BIN indiferenciado en el carcinoma epidermoide está marcado por una atipia notable en la capa basal del epitelio escamoso y hay una diferenciación de aspecto normal de las capas más superficiales. Los carcinomas epidermoides que aparecen sobre esta neoplasia intraepitelial contienen también nidos y láminas de epitelio escamoso maligno con perlas de queratina centrales y prominentes. Siguiente. Entonces, acá podemos ver en la imagen una neoplasia intraepitelial vulvar clásica que es positivo para BPH con un aumento del tamaño nuclear, hipercromasia y células basaloides inmaduras, pequeñas, que se van a extender hasta la superficie epitelial. Al lado izquierdo se encuentra un carcinoma basaloide de la vulva, que también fue positivo para BPH, y está compuesto por células inmaduras y pequeñas. Este tumor invasivo tiene un área de necrosis central. Siguiente. Y en esta imagen ya encontramos una neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada que se encuentra negativa para BPH con una maduración de las capas superficiales, hiperkeratosis y atipia de células basales. Se trata también de una lesión in situ, no hay invasión. Y en el otro lado encontramos un carcinoma epidermoide queratinizante que es bien diferenciado, también negativo para BPH. Es importante decir que pues, el riesgo para desarrollar un cáncer sobre una de estas neoplasias intraepiteliales depende de la duración y de la extensión de la enfermedad, así como el estado inmunitario del paciente. Muchas veces las mujeres se presentan con hiperplasias y lo entienden como algo erróneamente dermatológico y lo dejan hasta ahí. Entonces es muy importante como investigar a fondo y así determinar si se trata de alguna de estas neoplasias. Siguiente. Entonces acá podemos ver un carcinoma basaloide, como se vería ya macroscópicamente, y un carcinoma epidermoide. Siguiente. Buenos días. Entonces vamos a seguir con lesiones neoplásicas glandulares.
Entonces empezamos con el hidradenoma papilar. Este es un tumor benigno que se origina a partir de las glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Este se va a presentar como un nódulo bien delimitado, tiene conductos tubulares revestidos por células cilíndricas no ciliadas. Estas se sitúan por encima de las células mioepiteliales aplanadas. Entonces, histológicamente se va a componer por una capa superior que tiene células cilíndricas secretoras y una capa profunda que tiene células mioepiteliales aplanadas. Entonces, otras características que pues se encuentra bien delimitado, se pueden ver los bordes, presenta unas proyecciones papilares revestidas por epitelio y ese hidradenoma tiende a ulcerarse, a presentar algunas lesiones y por lo tanto se puede confundir con un carcinoma, pero esto es un tumor benigno. Seguiríamos con la enfermedad de Paget extramamaria. Esta es una lesión bien delimitada, rojiza, costrosa, tiene como costras. Entonces, en la histología se va a reconocer unas células tumorales grandes, anaplásicas que contienen mucina. Presenta un halo de células epiteliales, tiene un citoplasma glandular y tiene una diferenciación apocrina en las células de Paget. La mayor parte de las lesiones se va a situar en la epidermis, aunque se pueda reseccionar, se pueda extraer, tiende a reincidir mucho. Es muy recurrente que vuelva a aparecer. Siguiendo con la vagina, entonces vamos a hablar de unas anormalidades del desarrollo. Entonces tenemos 3 anormalidades del desarrollo, que es la vagina tabicada doble, la adenosis vaginal, los quistes del conducto de Garnet. Entonces la vagina tabicada doble se va a relacionar con un útero doble, va a ser bicorne. Esto se da por una falta en la fusión de los conductos de Müller. Esta fusión no se da ya sea por unos síndromes hereditarios genéticos o por una exposición intrauterina a dietilestilbestrol. También no se da la fusión por algunas alteraciones de la transmisión de señales epitelio-estroma durante el desarrollo fetal. Por otro lado, la adenosis vaginal consiste en placas glandulares rojizas que se constituyen por epitelio cilíndrico de tipo endocervical, el cual no se sustituye por epitelio escamoso, que es propio de la mucosa vaginal adulta. Esto tiende a ser muy frecuente en las mujeres que han sido expuestas a el dietilestilbestrol, entre un 35 y 90%. Y por lo general, esta adenosis vaginal tiende a ser precursor de un adenocarcinoma, de un carcinoma de células claras, que ahorita lo vamos a ver. Por último, tenemos el quiste del conducto de Garnet. Estos quistes son submucosos, miden entre 1 y 2 centímetros, están llenos de líquido, son relativamente frecuentes, se originan por restos del conducto de Wolff, que es de origen mesonéfrico, y estos se van a situar a lo largo de las paredes de la vagina. Entonces seguimos con las neoplasias premalignas y malignas. Entonces hablamos de que los tumores benignos más frecuentes son los leiomiomas, hemangiomas y los pólipos estromales. Por otro lado, los tumores malignos con más relevancia en la vagina va a ser el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma y el
rhabdomyosarcoma embrionario. Entonces, empezando con el carcinoma epidermoide, vamos a ver que en la vagina es la neoplasia más frecuente, aunque a nivel general, hablando de útero, de cervix, es muy poco frecuente, pero en la vagina sí es la más frecuente. Esta se suele dar entre los 60 y los 70 años en las mujeres. Mayoritariamente está asociada a una infección de VPH. Entonces, esta inicia como una neoplasia intraepitelial vaginal. Se va a ubicar principalmente en la región posterior superior de la vagina. Pues ahí se puede ver que es como una placa que puede tener un aspecto como fungoso, como si fuera un hongo. Las pacientes pueden presentar un exudado vaginal franco o pueden notar un manchado irregular. Y seguimos entonces con el otro. El rhabdomyosarcoma embrionario, también conocido como sarcoma botroides, se da principalmente en las niñas pequeñas, entre lactantes y menores a 5 años. Son muy poco frecuentes, se consisten en masas polipoideas que son bastante voluminosas y se presentan en conjunto, entonces se parecen a uvas. Por esto es que también se le conoce como sarcoma botroides, porque parecen un racimo de uvas, como se puede ver en la imagen. También se pueden confundir con pólipos. Entonces, histológicamente, vamos a ver que presenta unas células tumorales pequeñas con núcleos ovalados y el citoplasma se encuentra como una producción, entonces da la apariencia de raqueta de tenis en las células. Estos tumores suelen infiltrarse a la cavidad peritoneal o pueden obstruir el aparato urinario, lo cual les da un alto nivel de mortalidad. Por último tenemos el adenocarcinoma. Entonces este tumor se da principalmente entre mujeres que están entre los 15 y los 20 años. No son muy frecuentes, pero presentan mayor prevalencia en jóvenes cuyas madres fueron administradas con dietilvestrol durante el embarazo. Entonces estos tumores se encuentran compuestos por glándulas, glándulas tapizadas y células claras. Por eso a veces se le conoce como carcinoma de células claras. Entonces estas se encuentran principalmente en la pared anterior de la vagina y pues como había dicho, la adenosis vaginal es una posible precursora de esto. Y muchísimas gracias. Muchachos, ahí están pues, mencionando lo que mencionó Alejandra con respecto pues, a las siglas del BIM, que son las neoplasias pues, intravulvares pues, dentro de esa clasificación pues, que se realiza de eso y que le pertenece pues, dentro de los parámetros de clasificación en una forma muy, muy exclusiva. Y, a ver, ¿qué otra cosa iba yo como a comentar? Pues con respecto pues, al cáncer, pues sabemos pues, lo que pues, puede ser el componente originario y hechos pues como significativo de que no es factible que pues, digamos que se llegue a suceder a este tipo de procesos de llegar a generarse un carcinoma invasivo y hecho que sucede con frecuencia en pacientes que pueden haber estado en nuestra consulta en diferentes oportunidades y por otras cosas. Considerar que eso es una parte integral
de todos los sistemas y más pues un sitio anatómico que está tan sujeto a tener procesos infecciosos y el riesgo de llegar a generar procesos de tipo neoplásico. Bueno, muchachos, yo creo que hasta acá con esto terminamos lo que es los genitales externos femeninos. Entonces seguiríamos con la patología de cervix uterino, pues esa sería entonces el lunes. ¿El examen es a qué hora es el lunes? No se sabe todavía. Alejandro. No, doctor, yo la verdad no sé. No sabe. Johan, No. no sabemos. Bueno, si el examen, porque pues debe ser a las 8, pues como siempre es temprano, pero pues ahí vamos a ver si se puede entonces generar la actividad de la clase, pues eso lo definimos pues a través del representante. Bueno, muchachos, listo. Entonces es todo por hoy. Bueno, doctor, muchas Doctor, una gracias. pregunta. Gracias. Gracias, una doctor. pregunta. Sí, Johan. Pues es el grupo de exposición de mama para saber qué día exponemos. Johan, O sigue después de qué, Sí. exposición, doctor. No, vea, sigue cervix uterino, luego sigue endometrio, miometrio, luego sigue anexos, patología de trompas uterinas, de ovario y luego sigue glándula mamaria. Ah, Yo listo, creo que doctor, listo. sería la semana entrante, si no la siguiente, por lo menos el jueves o miércoles, o sea, de hoy en 15. Ah, listo, Y doctor, muchas placenta gracias, doctor. después de mama, es la última, antes de empezar el Claro. reproductor masculino. Listo, Jovan, que estén muy bien. Perfecto, listo, Bueno, muchas muchachos, gracias, doctor. muchísimas gracias. Feliz día. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Felipe, ¿qué me dijo? ¿Por qué me habló? A las 11. Ustedes me dirán, ¿qué hacemos? Endometrio, sí, ya recibí ya descargué la patología de endometrio. Ay, Felipe, yo no sé, ustedes me dirán, clase, pues, como quieran. Pues uno piensa al otro lado, pues, de que es, pues, por mí la dicto, pero pues de que pues, uno en plan de ya comenzar un examen, pues, como no recibir clase, de pronto hacemos la del martes, si se pudiera hacer a las 10, de 10 a 12, 12 y algo, o si no, ahí sí sería de 11 a 1, será un poquito más larga. Puede ser así, entonces no haríamos clase el lunes en la mañana. O sea, Felipe lo habla con sus compañeros y lo que ustedes decidan está bien. ¿De acuerdo? Bueno, Felipe. Bueno, pues, perfecto. Bueno, muchachos, hasta luego. Hasta luego, Marcela. Muchísimas gracias. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Yuri. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Viviana, Joan, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.